Dios les bendiga, iglesia, bienvenidos. Hoy vamos a ver qué dice la Escritura sobre la expulsión de demonios. Las Escrituras nos dicen que Jesús expulsó muchos demonios de las personas. Echaba fuera de las personas los demonios que tenían por dentro. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 32 al 34, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó en la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. La autoridad de Jesús sobre los demonios es increíble. No solo los sacaba de las personas, sino que ni siquiera los dejaba hablar. Y hay muchos que hasta se ponen a platicar con los demonios y ya casi se quieren hacer amigos. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen a Dios y se sujetan a Él. No a ti ni a mí, a Jesús, a su autoridad, no a la tuya o a la mía o la de alguien más. Marcos 1:22 al 26. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmunde que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Los demonios nos confirman que Jesús puede destruirlos, no solo expulsarlos del cuerpo de alguien. Jesús tiene el poder para destruirlos. Por eso le preguntaba el demonio si había venido a destruirlos. Los mismos demonios llaman a Jesús el Santo de Dios. Y la Escritura muestra que algunos demonios sacuden con violencia al endemoniado antes de salir. También vemos que Jesús expulsó a ese demonio solo diciendo con autoridad: sal fuera. Y el demonio tuvo que obedecer. Ahora veamos cómo Jesús incluso expulsó demonios sin ni siquiera tener que estar presente en el lugar en que la persona endemoniada estaba. Por ejemplo, en Marcos 7:26 al 30, había una mujer griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús ni siquiera tenía que estar en presencia de la persona para expulsar a un demonio. Jesús les da autoridad a los 12 discípulos para que expulsaran demonios. No que lo intentaran, sino que realmente lo hicieran. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Otro versículo donde se les manda a los discípulos echar fuera está en Mateo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Jesús dio autoridad para expulsar demonios a los 12 discípulos y además Él mandó a sus discípulos a hacerlo por gracia, porque por gracia lo habían recibido, es decir, sin cobrar dinero. Ahora les pregunto, además de los discípulos y Jesús, ¿a otros también se les dio autoridad? Sí. Y los mismos discípulos le cuestionaron a Jesús. En Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Jesús mismo dijo, no se lo prohibáis. La persona lo hacía en el nombre de Jesús como se debe hacer. No cosas como por mi palabra, por la autoridad que Dios me dio, te vas, o por mi fe, o por tu fe este demonio se va. Nada de ese tipo de cosas. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús, no a mi nombre, ni al tuyo, ni al de nadie más. Por eso se hace así, en el nombre de Jesús, sal fuera. A los que creen en Jesús y le aceptan como su Salvador, serán reconocidos por poder expulsar demonios y sanar enfermedades. Esto lo podemos encontrar en Marcos 16:17. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús nos dejó la autoridad incluso para expulsar demonios. Hoy en las iglesias cristianas se ve a pastores expulsando demonios usando mantos, pegándoles con su saco, utilizando la fuerza física para expulsar al demonio y un montón de ritos más que nunca se usaron en la escritura. Estas prácticas son antibíblicas y solo buscan impresionar a su público durante su espectáculo. En una ocasión, los discípulos no pudieron expulsar al demonio y Jesús sí pudo. Y Jesús les explica por qué. En Marcos 9:28 y 29, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no podemos echarle fuera? Y les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Recordemos que los discípulos no practicaron el ayuno mientras Jesús estuvo con ellos. Mateo 9:14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá el día cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esta es otra advertencia que se nos da. Hay demonios que solo salen con oración y ayuno. Por eso, una persona que va a sanar o expulsar un demonio debe estar bien preparada. Debe haber ayunado y orado antes, porque no sabe con qué tipo de demonio se va a encontrar. A un demonio no se le ata. Este tema de atar y desatar lo vamos a ver en otra ocasión, porque la palabra de Dios no se refiere a atar y desatar como algo similar a un amarre de hechicería, aunque muchos cristianos así lo toman y así lo practican. Pero bueno, regresando al tema, todos los pasajes dicen son echados fuera, no atados, echados. Por ejemplo, en uno de los versículos anteriores, Mateo 10:8, sanad de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, aquí viene algo muy importante. Ya vimos que Jesús nos dejó la autoridad de echar fuera demonios en su nombre. No atarlos, no en mi nombre, no por mi palabra, no por mi fe, ni por el gran poder que yo tengo. Ya vimos que necesitamos oración y ayuno para expulsarlo. Ahora les pregunto, ¿pero solo es eso? Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Hay algo muy importante que debemos de saber. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, porque tú ya lo expulsaste. Porque cuando expulsaste a aquel demonio, se hizo una especie de limpieza, de barrido, de adornado en aquella casa o en aquella persona. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ayunaste, oraste y expulsaste al demonio en nombre de Jesucristo y el demonio salió. Y una vez que salió, aquí se rompió la taza, cada quien para su casa. El endemoniado se va a su casa feliz y tú a la tuya. Felices de que aquel demonio se sujetó por medio de la palabra de Dios al nombre de Jesucristo y no se vuelven a ver en un tiempo. ¿Qué pasa? No lo invitaste a que conociera a Jesucristo y como no lo hiciste,
y esa persona tampoco buscó a Dios, porque no le nació buscarlo, no le interesó, sino que regresó a su casa, a su vida normal, rodeado de los mismos demonios que estaban dentro de él, pues ahora se le meten otros 7 peores que el primero. Ahora les pregunto, ¿le hiciste un bien o le hiciste un mal? Haberle expulsado al demonio y dejarlo ahí nada más. Claramente le hemos hecho un mal. Ahora tienes 7 peores que el primero, porque como ya le expulsaste el primero, pero lo dejaste ahí y no conoció a Jesucristo, no le diste un seguimiento para que aceptara a Jesús como su único y suficiente Salvador, para que se arrepintiera de sus pecados, pues entonces entraron otros 7 demonios peores que él. Entonces, ¿qué se necesita para liberar un endemoniado? Primero expulsarlo, pero dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Juan 14:16, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sí, debes de expulsar al demonio, pero no es eso lo que lo hará libre, es conocer a Jesús, porque si no lo conoce y su casa no es llena del Espíritu Santo, se queda vacía y limpia, entran 7 demonios peores que él. Entonces, advierte a sus familiares que si no se acercan todos a Jesús para conocerlo y seguirlo, el postrer estado de esa persona será 7 veces peor que el primero. Y predícales el Evangelio, que acepten a Jesús como su Salvador. Haz que asistan a una iglesia, trata de hacerlo antes de expulsarlo, porque hay personas que dicen, no, a mí no me interesa, no vamos a ir a ninguna iglesia, no queremos eso, solo quiero que expulses al demonio. Si te toca un caso así, mejor no lo hagas, solo lo empeorarás, solo lo vas a empeorar. Satanás quiere que todos los cristianos sigan haciendo eso, expulsar y desaparecer, para que entonces limpie la casa de aquella persona y tenga espacio de meter otros 7 espíritus peores que el primero. Lo que realmente libera a las personas es conocer la verdad de Jesucristo. Otro punto muy importante es entonces, si una iglesia o persona o pastor hace campañas o eventos para liberar y sanar, ¿qué realmente sucede? ¿Ayuda o no a los endemoniados? Sí, de primer momento, pero si solo expulsan y se van, le están dañando la vida a esas personas, limpiando el desastre del demonio para que otros 7 puedan entrar y se convierten en el servicio de limpieza de Satanás, porque se la pasan expulsando y después desaparecen de la vida de aquella persona. Y Satanás contento porque limpiaron el desastre del primer demonio y ahora caben otros 7 peores. Entonces dejemos de ser del servicio de limpieza de Satanás, solo expulsando y desapareciendo. Conviértete en el ejército de liberación de Jehová, expulsando al demonio, pero dando a conocer lo que realmente liberará a aquella persona. La verdad, a Jesucristo. Es su palabra quien realmente necesita esa persona endemoniada. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.